Mire, estos días se dieron nuevas circunstancias, o no nuevas, o nos hicieron ver que son nuevas. Ha habido una polémica sobre eso, muy grande, sobre el caso Ayotzinapa. El Poder Judicial de la Federación ordenó al Ejército no destruir los documentos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas. La decisión forma parte de la demanda presentada por los padres de familia en contra del Mando de Inteligencia Militar, en la que piden esclarecimiento del asunto. Bueno, exactamente qué es lo que sucede. Un tribunal colegiado pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí mismo, digamos, del mismo caso, atraer el amparo de Tomás Herón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, contra la orden de aprehensión por el probable delito de tortura contra Felipe Rodríguez, alias El Cepillo, al igual que la desaparición forzada por el caso de los 43 normalistas. Recordamos, le recuerdo, o sé que lo sabe, pero que el señor Tomás Herón de Lucio se encuentra en Tel Aviv, Israel. Bueno, ya han tratado y no lo han podido deportar, traer para acá. Bueno, le queremos agradecer a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que esté con usted y con nosotros. Querido Santiago, como siempre, gracias. ¿Cómo has estado? Hola Javier, muy buenas noches también al auditorio. ¿Qué nos dices de todos estos mensajes, 23,000 por ahí así, en donde se señala de manera muy particular al ejército de plano como cómplice e incluso actor de los hechos del 26 de septiembre del 2014? Sí, Javier, pues es un reporte periodístico hecho por Natalie Kitroev para el The New York Times, con una investigación muy exhaustiva en la que pudieron ellos como medio tener acceso a una serie de mensajes de texto eh, enviados a través del servicio de mensajería de BlackBerry, que estaba vigente en 2014, que registran las comunicaciones del grupo Guerreros Unidos. No en la noche del 26 de septiembre, Javier, ahí siguen habiendo preguntas aún no respondidas sobre cómo ocurrieron los hechos y sobre todo cuál fue el destino final de los estudiantes, que es lo que a las familias les importa más, pero sí sobre todo el año previo, digamos, sobre todo lo que ocurrió en 2014. Y lo que este reportaje muestra a través de esos mensajes, pues es cómo estos criminales se comunicaban con mucho desparpajo, entre otras cosas sobre sus contactos, no solo con policías municipales, que es lo que en su momento se nos presentó como verdad del caso, sino también con funcionarios estatales, por ejemplo, los que estaban a cargo de los servicios médicos forenses y de las morgues, y también penosamente respecto de elementos del ejército. Hay elementos del ejército mencionados por apellido en estas comunicaciones donde se refiere cómo los narcotraficantes los van a ver, les ofrecen dinero, llegan a acuerdos, en fin, de manera tal que estos mensajes a los que tuvo acceso The New York Times son muy útiles para entender todo el contexto que llevó a la noche del 26 de septiembre y tristemente es un contexto de una colusión muchísimo más amplia de la que pensábamos entre las autoridades y este grupo criminal. Santiago, ¿cambian la versión de las cosas o nos ayuda más bien al contexto? ¿Qué es lo que piensas, Mira, probablemente al contexto, Javier, pero sí hay un cambio importante porque se nos había dicho, esta atrocidad la cometió un grupo criminal de alcance regional, Sí. con capacidad fundamentalmente para corromper algunas policías locales eh, y que había participado en eventos criminales, sobre todo en Guerrero. Lo que esta radiografía muestra es que este grupo en realidad tenía capacidades para participar del trasiego transnacional de drogas, que en realidad había corrompido ya también a autoridades estatales y a las autoridades federales instituidas en la región, y que el patrón de actividades criminales que venía realizando era mucho más amplio. Y eso nos habla, desde luego, del caso Ayotzinapa y del pasado, pero de alguna manera también del presente, Javier, porque si un grupo como Guerreros Unidos logró tanto en Guerrero, pues solo podemos atrevernos a imaginar cuáles son las redes de complicidad detrás del funcionamiento del cártel Jalisco, del cártel Sinaloa, que siguen vigentes en el presente, ¿verdad? Claro. No han sido desarticuladas. ¿Lo de los mensajes es algo nuevo
Oye, o tendríamos ya una idea de ello, Santiago. ¿En qué nos va haciendo un poquito diferente las cosas en términos Sí, informativos? sí, Javier. Había habido una entrega parcial desde 2017 de algunos mensajes. Sí. Después, con las gestiones de este gobierno, digamos, el diálogo del presidente con la vicepresidenta Kamala Harris, las gestiones del subsecretario Encinas, el propio trabajo de quien fue fiscal especial del caso, se logró acceder a este volumen mayor de mensajes. La realidad, sin embargo, es que languidecían en la investigación, no se les había dado la relevancia que les había dado el anterior fiscal y no habíamos tenido digamos, una revisión independiente periodística de los mismos, y ese es el mérito de este reportaje que hay que reconocerle, logró acceder a estos mensajes que nadie más había accedido y presenta un examen, digamos, integral de los mismos, que desde luego tiene mucho interés público. Creo que ese es un aporte relevante que ayuda a entender mejor el caso e insisto, el funcionamiento más amplio de estas redes criminales en México. Oye, ¿el gobierno sabía de estos mensajes? Y si sabía, ¿por qué no los dio a conocer? ¿O por qué no salen por el New York Times y no nos salen por acá? Sí, Javier, los había intentado usar el anterior fiscal. Lamentablemente, cuando lo hizo y presentó cargos contra los militares, hubo una intervención indebida y terminó saliendo de la fiscalía. Y después en los intentos de reconstrucción de lo ocurrido que han hecho desde la actual administración, nuestra impresión es que no se les ha dado el peso específico que tienen estos mensajes y que en cambio se le ha dado más peso a otros elementos muy dudosos, los famosos pantallazos estos Sí. de WhatsApp que nunca se verificaron o los dichos de testigos protegidos muy inverosímiles. En fin, nuestra impresión es que aunque estos elementos estaban ya en la investigación, no se estaban explotando como era debido. Bueno, oye, ¿en qué cambian las cosas como para poder, Santiago, pensar que nos acercamos a una versión lo más acabada posible de lo que pudo haber sucedido? Mira, hay un elemento muy relevante, Javier, que Sí. es que los mensajes muestran que hacia septiembre de 2014 este grupo criminal de alguna manera se encontraba en una crisis interna, donde algunos liderazgos estaban disputando la hegemonía del grupo y además estaban enfrentando los embates de sus adversarios. Y es muy posible que en la noche del 26 de septiembre estos hayan sido factores en lo que ocurrió. Es decir, que lejos de una operación sumamente coordinada con cadenas de mando claras, perdón, lo que haya ocurrido es la intervención de distintas células en un momento de muchísima desconfianza unas de las otras, y eso contribuye a esta hipótesis de que más que un solo paradero de los 43 estudiantes juntos en un destino fatal común, que es lo que se nos presentó el basurero de Cojula, Ajá. más bien haya habido múltiples paraderos de pequeños grupos de los estudiantes, que en realidad es mucho más plausible y factible también para un grupo criminal como este. Entonces, sí son elementos estos que se revelan que de alguna manera acercan un poco más a una narración pues mucho más veraz de lo que ocurrió. Sí. Todavía falta mucho, penosamente se siguen enfrentando obstaculizaciones del ejército sobre todo, y es difícil pensar que esté ya totalmente esclarecido lo ocurrido. Es un pendiente que todavía tiene la administración y nuestro papel es seguirlo remarcando hasta que haya verdad, desde luego. Oye, Santiago, para cerrar, el gobierno, todo lo que tiene que ver con los militares, prefiere ni tocarlos, ¿verdad? Para decirlo de una manera clara, ¿no, Santiago? Totalmente, Javier. El caso Ayotzinapa tenía que ser en este sexenio una historia de cómo México iba a cambiar. Penosamente estamos acabando el sexenio con el caso Ayotzinapa siendo un ejemplo de cómo se empoderó excesivamente al ejército en esta administración y cuáles son los riesgos que eso comporta para la democracia y los derechos humanos cuando se crea una institución ajena a la rendición de cuentas, ¿no? Híjole, híjole, bueno. Santiago, te mando un gran saludo y muchas gracias como siempre que estuviste con nosotros, Santiago. No, Javier, siempre es un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Muchos saludos y buenas noches. Gracias.